Capítulo 4. De cómo el curioso lector va a convenir con nosotros en que conoce a doña Lugardita López. Esta señora, aunque nunca habla de su matrimonio, a pesar de lo mucho que habla de todo, es de suponerse que haya sido casada. Si dato suficiente para juzgar de esta manera son de sus hijos, especialmente de su Pepe, es de quien doña Lugardita habla más que de cualquiera otra cosa. Doña Lugardita es visita de asistencia de muchas casas y es una especie de periódico de las familias, que trae, lleva y forma gacetillas, entrefilets, crónicas, noticias y párrafos de los 8 cuarteles mayores de la ciudad. Entra a una casa, le preguntan qué hay de nuevo y relata, no solo como testigo presencial, sino como historiógrafo y cronista, todos los pormenores, circunstancias, antecedentes y condiciones de la boda de que se habla en los altos círculos. Lola, dice hablando familiarmente de la novia, va perfectamente y creo que hará con Fernando una pareja primorosa. Bien es que yo sé para cuándo empezarán las dificultades, porque no todo lo que relumbra es oro, mi alma. ¿Cómo, doña Lugardita? Pues que, vaya mi vida, si cada casa es un mundo, pero ¿qué? ¿Usted sabe? ¿Qué no sabré yo? Ya sabe usted que por el beneficio de Dios tengo muy buenas relaciones. Pues ha de estar usted en que esos coches y ese boato de Fernandito, que parece que no sabe quebrar un plato, no es más que apariencia. Hoy se traman unas cosas que, Ave María Purísima, ¿pasará usted a creer que ha habido quien facilite dinero solo para que Fernando asegure el bocado? Pues ni más ni menos, mi alma, solo la casa de, y mienta a un banquero, ha dado 20,000 pesos. Eso sí, el capital de Lola da para todo, porque solo a ella le tocan 2 haciendas y todo lo de Guanajuato. En el curso de la conversación se escapa, por ejemplo, este nombre, Vicente. Doña Lugardita se ríe maliciosamente y exclama, ese es otro. ¿Creerá usted que el domingo en la noche no entró al palco de las solo para pelearse con Carolina? ¿Y todo por qué? Porque Carolina saludó en el paseo a ese joven de la legación que le hace el oso. Vaya usted a ver si eso es de novio. No se puede hablar delante de doña Lugardita de una persona sin que salte hasta sin que se lo pregunten, contando su vida y milagros. La crónica escandalosa es su deleite, conoce a todo el mundo, porque una vez conocida por una familia, no para hasta haber logrado introducirse con todos los parientes y relaciones de la casa. En todas partes la tratan como persona de confianza y sin saberse por qué, nadie se recata de hablar delante de doña Lugardita, no precisamente porque depositen en ella su confianza, sino por indiferencia. Va en el coche y lleva a los niños de tal casa a la Alameda, cuando Micaela, que es la criada de confianza que los cuida, se va a Celaya a pasar unas vacaciones. Acompaña a Esther y a Lupe al comercio, cuando la costurera tiene otras atenciones. Suple a la ama de llaves en otras partes y se encarga de proporcionar criados, porque sus relaciones son tan extensas entre la servidumbre como entre los amos, y tiene la particularidad de que cuando ve a una persona, quien quiera que sea, no la olvida jamás y conserva en la memoria lugar, fecha y circunstancias en que la conoció. Esto hace que tenga que hablar con todo el mundo y que lo que no sabe por la ama de la casa, lo sepa por el cochero, por el lacayo o por el caballerango. Gentes a quienes doña Lugardita suele ganarse con pequeños obsequios. Ella da y recibe cuelgas de Atenógenes, el cochero de la casa N, de Pablo, el criado de confianza de las H, y la vida, en fin,
de doña Lugardita es un tejido complicado de historias y cuentos, de noticias y murmuraciones. Vive por 10 y gasta más saliva que cualquier predicador. Naturalmente, sus relaciones se extienden al alto clero, a las madres del corazón de Jesús, a algunos canónigos y prebendados cuyas intimidades domésticas conoce mejor que nadie. En suma, si el dramaturgo Echegaray la hubiera conocido, su drama, El Gran Galeoto, se hubiera titulado Doña Lugardita López. Y como a su verba y su facundia se agregan algunas aptitudes, doña Lugardita tiene asegurada ya para toda su vida una numerosa clientela, de donde sacar propinas, gratificaciones, desechos y buscas legales. Se encarga en varias casas, montadas todavía a la antigua, de preparar la comida para el día del santo del amo o de la señora, de buscar bordadoras para marcar ropa o señoras hábiles de manos para hacer curiosidades para cuelgas. Ya se la ve por San Lorenzo buscando unas muchachas amigas suyas, muy desgraciadas, para que tejen muy bien de aguja. Ya anda por San Lázaro buscando a una doña que rifa un cojín bordado, porque toda ella se vuelve encargos y comisiones. Lo único que no ha podido conseguir hasta ahora es colocar a su Pepito, que, como sabemos, está enamorado hasta la pared de enfrente. Si Pepito tuviera, en lugar de una mamá tan consentidora como doña Lugardita, un padre enérgico y con buen sentido práctico, ya le ajustaría las cuentas por esos amores prematuros que van a conducirlo sin remedio al centro de esa situación horrible, erizada de dificultades insuperables, nacida de altas cuestiones sociales, de las cuales esas pobres víctimas están completamente a oscuras. Habrá a quien le parezca una extravagancia esto de desaprobar que un joven de 20 años, que entra a la adolescencia sano y salvo, y que además tiene su alma en su almario, y el corazón tierno y jugoso, como las calabacitas del valle, no se entregue de lleno al amor. Sí, señor, el amor platónico, con buenos fines, tan bueno como son los que conducen derechito al santo sacramento del matrimonio. ¿Qué mal hay en esto? ¿O se pretende que en lugar de esos buenos fines? No, no se pretende nada. Pura y simplemente, el autor de este libro copia, por medio de un aparato que tiene, que se llama linterna mágica, algunos de los 1000 cuadros que ha visto en su vida. Cuadros de lágrimas, miserias y vicitudes que no han tenido más origen que un amor muy puro y muy ardiente, pero tanto que ha dado al traste con el sentido común, haciendo un maridito. Hablemos ahora de la familia de doña Lugardita. Además de su Pepe, tiene una Virginia que parece la mera verdad. Quiere decir que es casi una persona de su posición, a juzgarla por su apariencia, porque se viste bien y comprendas que está muy lejos de pertenecer a la clase y recursos de doña Lugardita. Muchas amiguitas de Virginia se hacen cruces, según ellas dicen, por averiguar de dónde procede aquel boato, aquella apariencia tan contraria a la situación que guardan la mamá y el resto de la familia. Hay, por ejemplo, entre ellas un Celso, que es la piel de Judas. Tiene 11 años y 20 de malicia, desarrapado, holgazán e incorregible. Ya conoce, merced a los buenos oficios de una amiga de doña Lugardita, la Escuela Nacional de Artes y Oficios, situada en el barrio de Santiago. Pero a la sazón lleva algunos meses de prófugo y su mamá no ha logrado todavía reducirlo. Virginia es, pues, una incrustación lujosa en su propia familia, en cuyo seno vive por temporadas, pues casi todos los veranos los pasa en la hacienda. ¿Qué hacienda es esta y por qué pasa en ella Virginia los veranos?
Vamos a explicarlo. En una de las casas ricas, de las cuales es visita de asistencia doña Lugardita, hay dos muchachas que siendo niñas jugaron con Virginia, a quien llevaba un día su mamá, cayóles en gracia a las tales niñas y solicitaban frecuentemente su compañía. Pero como los vestiditos raíditos y humildes de Virginia eran el primer escollo para el estrechamiento de aquellas relaciones infantiles, hubieron de proveer la primera vez a aquella necesidad con los desechos, y esta prodigalidad convertida en costumbre ha llegado en el día a convertir a Virginia en una señorita elegante que conoce y saluda a muchas personas de los altos círculos y acompaña a aquellas amigas de infancia en sus excursiones al campo, en donde la consideran indispensable. Virginia es la más desprendida de los hijos de doña Lugardita, cosa nada extraña en nuestra raza mixta, en la que en lucha la sangre de Cuauhtémoc con la del Cid Campeador forman pigmentum de tono más o menos caliente, según el vencedor. Virginia era, pues, más clara que sus hermanos, y con el polvo de arroz de Coudray que le regalaban sus amiguitas, acababa de estar presentable. Y había tal distancia entre ella y sus hermanos, que éstos, envidiosos de su buena suerte, habían acabado por aborrecerla. El hogar, pues, para Virginia era un tormento, porque en él no estaba de acuerdo con nadie, y sus únicas aspiraciones eran salir de entre aquellos muchachos desarrapados y burlones, y de aquel círculo en que se sentía más mal cada día. Ya veremos muy pronto a dónde la conducen esos humos aristocráticos. Capítulo 5. La boda de Ernesto se pone caliente. Ernesto, como hemos indicado, pasaba por ese periodo de deslumbramiento y de celo tan propicio a Himeneo, que ha logrado este dios completar el censo de la población del mundo, aunque sea con algunos millones de proletarios, quiero decir, con hombres que no tienen más representación ni importancia social que la de multiplicadores de la especie. Las relaciones que Ernesto había contraído en relación con el giro de tenería eran de dependientes de zapatería y talabarteros. Pero su amigo predilecto por simpatía era un joven alemán, colocado en una mercería. Era el único con quien dividía el tiempo que consagraba a su novia, y a quien acompañaba todos los domingos a tomar baños fríos en la alberca Pane. Como Ernesto no hablaba más que de su casamiento, el joven alemán, un tanto espantado de semejante resolución, le decía: Ernesto, ¿lo has pensado bien? ¿Y cómo si lo he pensado? Sobre que no pienso en otra cosa. Pero mira, ya empiezas con tus observaciones y tus cálculos. Naturalmente, porque con esto creo hacerte un bien. ¿Crees que sea un bien para mí prescindir de Rebeca? Indudablemente, tú no puedes casarte. ¿Cómo no puedo? Y mucho que sí. Podrás, pero no debes. Estoy comprometido. A pesar de eso, ¿me aconsejas que falte a mi palabra? Sí. ¿Por quién me tomas? Mira, Ernesto, no te violentes y hablemos con formalidad. En último caso harás lo que te parezca, pero escúchame, dijo el alemán con mucha calma y en tono serio. Di lo que quieras, contestó Ernesto, cruzándose de brazos. Digo que no debes casarte, porque eres muy joven y porque tus recursos no son todavía suficientes para sostener una familia. Mira que el casarse cuesta dinero, sostener a la mujer cuesta más dinero, tener un hijo todavía más dinero. El dinero a todo y por todo. Ustedes los extranjeros no piensan en otra cosa y pretendes que yo,
como si hubiera nacido en Alemania, me entretenga en pensar en esas ruindades. Y no obstante, me has dicho que lo has pensado mucho. Ya se ve que sí. Entonces, debes haber pensado en el dinero, en eso que tú llamas ruindades. ¿No? Pues entonces, ¿en qué? Cuéntame lo que piensas. Pienso en que Rebeca es muy linda. Razón de más para pensarlo mucho. En que todo el mundo sabe que la quiero. En que he dado mi palabra de casamiento. En que ella ha consentido. En que la familia ha consentido. Y en que, en fin, esto no tiene remedio. Yo me he de casar porque ya no es tiempo de retroceder. Ya lo he hecho pecho. Y los recursos, Dios dirá. Y el porvenir, Dios dirá. Y las inevitables necesidades de mañana, Dios dirá. Mira, Ernesto, aunque a veces me calificas de impío, me sospecho que Dios no ha de decir nada y que te vas a echar por un voladero. ¿Qué quieres? ¿Ese será mi destino? Adelante. Estas palabras fueron seguidas de una larga pausa, como si ambos contendientes se hubieran cansado de luchar. Pero, al fin, pareciéndole a Ernesto que había estado demasiado duro con su amigo, dijo: Ustedes los extranjeros lo ven todo de muy distinta manera que nosotros, y eso ha de consistir en que ustedes son muy fríos. Y ustedes, agregó el alemán un tanto picado, son todo lo contrario, lo cual no me pesa, pues debía pesarte, porque caminas derecho a tu desgracia. ¿Por qué? Te lo voy a probar. ¿Qué esperanzas tienes de progresar en la tenería? Ninguna. El patrón es un viejo que sustituyó a su padre en ese giro, y desde tiempo inmemorial no pagan al primer dependiente más que 40 pesos. Y no hay ni remota idea de que las cosas cambien, porque el viejo no tiene deseos de enriquecer. Se conforma y se ha conformado siempre con lo poco que gana para vivir, y no es capaz de dar un solo paso para progresar. Yo lo he calado y lo conozco bien. ¿No le has hablado de que te dé partido? ¿Qué partido? Si es más mezquino que. Luego, ¿estás condenado a vivir siempre con 40 pesos? No, porque de aquí a mañana puedo encontrar otra colocación mejor, sacarme la lotería, hacer algún negocio, en fin, tantas cosas pueden suceder. Pueden, pero si no suceden, ¿cómo no? Volvió a haber otra pausa, al cabo de la cual continuó el alemán, sacando un lápiz de la bolsa. Permíteme que hagamos la distribución de tus 40 pesos. Hagamos la distribución, dijo Ernesto resignándose. En primer lugar necesitas casa, ¿sí? ¿Qué has pensado en esto? Pues mira, por lo pronto he visto al dueño de la casa en que vivo y me ha ofrecido agregar a nuestra vivienda un cuarto de la inmediata, aumentando la renta en solo 8 pesos. Muy bien, dijo el alemán para alentarlo y escribió en un papel: Casa, 8 pesos. ¿Y la comida? Mi mamá me ofrece que con 4 reales diarios nos dará de comer a los dos. Son 15, escribió el alemán. Y 8, 23. ¿Y criados? En casa no hay más que una muchachita de 13 años y muy inútil. Y yendo Rebeca, necesitaremos una criada más. Y según me dice mamá, esto no costará más de 6 pesos al mes con todo y comida. Me parece poco, pero son 29. Ya ves que me sobran todavía 11 pesos cada mes para todos los demás gastos. Luego me puedo casar con mis 40 pesos, exclamó Ernesto con aire triunfante. Eso es lo que se llama hacer cuentas alegres. Alegres, ya verás. ¿Y tu mamá? Continuó el alemán. ¿Hace ordinariamente sus gastos sin carecer de nada? A veces se ve apuradilla. ¿Y qué hace? No lo sé, pero ninguno de nosotros se ha muerto de hambre. ¿Y tu hermana la profesora qué genio tiene? Endemoniado. Pues mira, Ernesto, te van a suceder 2 cosas. ¿Cuáles? Primera, que cuando falte gasto en la casa tú tendrás que proveer.
de los 11 pesos. Y cuando alguno se enferme y no haya con qué curarlo, tú tendrás de los 11 pesos. Y cuando de los 11 pesos, hombre, de los 11 pesos. Quieres decir de los 5 panes, como quieras. Ahora voy a decirte otras de las cosas que va a sucederte. ¿Qué? Que tu mujer y tu hermana no van a estar en paz. ¿Por qué no? Porque son caracteres opuestos y porque las cuñadas no pueden vivir juntas. Pues lo que es mi hermana se aguantará, o tendrás que mudarte, eso no. Suponlo, no puede ser, suponlo. Ernesto, después de reflexionar un momento, no pudo menos que decir, sabes que entonces las cosas sí se complicarían, de modo que los 40 pesos no alcanzarían para nada, no es cierto. Y entonces, Dios dirá. Pasaban los días y Ernesto no adelantaba gran cosa, prácticamente en los preparativos de su boda. Pero desde luego al domingo siguiente ya no acompañó a su amigo el alemán a la alberca Pane, porque este alemán lo conducía como de la mano a la detestable prosa de los guarismos. Ernesto prefería mecerse solo en sus sueños color de rosa. Lo color de rosa de estos sueños consistía en los personajes que figuraban en ellos. El sempiterno dios Pan, su inseparable compañero, tocando en su flauta de 7 carrizos probablemente algún aire de la mascota. El amor, a quien no le quedaba más trabajo, después de haberlo herido, que tupirle las tinieblas del entendimiento. El diablo de la vanidad, que le hacía creer delante del espejo que él, Ernesto, el dependiente de la tenería, era casi una persona y un novio a pedir de boca. Mientras más le aguijoneaban estos personajes, mientras más lo empujaban al precipicio, más claro veía Ernesto que lo único que faltaba a su dicha era el dinero. ¡Maldito dinero!, exclamaba. ¿Quién había de pensar que un puñado de ese vil metal pudiera determinar, si falta, mi completa desgracia? Dinero, dinero lo hay en todas partes, le sobra a muchos y otros no lo necesitan para nada, mientras que a mí me haría feliz. Y después de soliloquios semejantes, atravesaban por la acalorada mente de Ernesto, en forma de ideas salvadoras, todas las transgresiones de la moral y del deber. En esto habían pasado algunas semanas, durante las cuales le pareció observar cierta tirantez en el trato, hasta allí cordial, del papá y la mamá de Rebeca. Hasta que la noche menos pensada encontró a esta llorosa y de mal talante. Como a aquellas alturas, y ya en su carácter de novio oficial, podía hablar a solas con su prometida, le preguntó, ¿qué tienes? Nada. ¿Cómo nada? No tengo nada. ¿Has llorado? No. ¿Esos ojos? Me duele la cabeza. ¿Te duele? Sí. ¿Mucho? Sí. Mira, Rebeca, eso no es cierto. Algo ha pasado. Cuéntamelo todo. Ten confianza en mí. ¿Acaso han venido a maldisponerte? Rebeca guardó silencio. Dímelo, dímelo, por Dios. Pues la verdad, sí. ¿Quién? No me exijas que te diga el nombre, pero ayer le han hablado a mi papá. Han venido a decirle, a más de algunos chismes anteriores, de que no te había hablado, que tú no te has de casar conmigo, que no estás haciendo más que enchincharme. Y Rebeca se soltó llorando. Estas lágrimas, como si hubieran sido el resorte de una máquina de autómatas, puso en movimiento a los personajes de los sueños color de rosa. Y Ernesto, como el que se echa al agua sin saber nadar, se fue en derechura al papá de Rebeca, fijando el día de la presentación preliminar del registro civil. El papá de Rebeca abrió la boca y la mamá no pudo decir, esta boca es mía. La novia enjugó sus lágrimas con una sonrisita monísima y con un largo apretón de manos a su novio, que había llegado como Julio César al colmo de la gloria.
Cuando Ernesto salió esa noche de la casa de Rebeca, se paró en la calle, se echó el sombrero para atrás y se metió las manos en los bolsillos, como si se parara frente a frente de su situación, y sintió que recorría su cuerpo el calosfrío del espanto, y que sus piernas se doblaban con la laxitud del horror a lo desconocido. Su sistema nervioso apenas resistía aquel terrible sacudimiento moral, al grado que el dios Pan soltó su flauta, el amor su saeta y la vanidad su espejo. Por medio de uno de esos sorites que el hombre suele forjarse en las situaciones difíciles, Ernesto encontró la solución de aquella situación insostenible, en esta luminosa idea: la cantina. La encontró abierta, como encuentra abierta la puerta de la cárcel el delincuente. Pidió ajenjo y se lo estaban sirviendo cuando le tocó el hombro un amigo suyo, zapatero, que estaba ya a medios palos, quiere decir, dispuesto a todo, por lo cual el encuentro de Ernesto le venía de molde. Hacemos gracia al lector respetuosamente del relato de lo que hicieron Ernesto y el zapatero aquella noche. Pero los sueños color de rosa subieron de tono y cambiaron de personajes. Eran entonces el mofletudo Baco y la diosa de la hermosura los que presidían. Y el zapatero, que era un pobre diablo desheredado de la suerte, buscaba en medio de la atonía de la desgracia los funestos aturdimientos de la crápula. Aquella noche había ocurrido a la cantina en busca de expansión y de emociones, y Ernesto se le había parecido como el genio de una comedia de magia. El alcohol, que tiene la rara virtud de torcer sin arte las clavijas del alma, pone en inusitada actividad algunas facultades, muy especialmente las del amor. Por medio de esta discordancia, el borracho suele ser la criatura más amorosa del mundo. Todas las facultades afectivas del zapatero se consagraron a Ernesto. Se sentía ardiendo de amor por él, queriendo a toda costa probarle su cariño y su amistad. Llevaba bastante dinero en los bolsillos, de manera que Dios los crió y el diablo los juntó aquella noche, hasta la madrugada del día siguiente. Capítulo 6. Las cuentas tristes y las cuentas alegres. Doña Marianita Quijada había dormido mal. Había estado llena de temores por su hijo. Llegó a las 6 y ya doña Marianita barría su casa. Al ver entrar a Ernesto, no pudo contenerse una exclamación. Ernesto, dijo, ¿en qué cuidado me has tenido? Cuidado, repitió Ernesto de mal humor, y en tono bastante destemplado para ser de un hijo, continuó. Ya le he dicho a usted que cuando venga tarde o no venga, usted debe estar tranquila. Ojalá pudiera. Siempre me sale usted con la misma. Ojalá y pudiera. Debe usted considerar que los hombres tenemos nuestros compromisos y sobre todo ya soy mayor de edad. Por eso no te reprendo, hijo mío, pero no puedo evitar el tener cuidado por ti. Pues en ese caso no debe usted decírmelo. Había dos motivos para que Ernesto tomara aquel tono. El primero era el carácter que doña Marianita Quijada había llegado a asumir respecto a sus hijos. Su excesiva bondad había llegado a convertirse en mansedumbre y su abnegación en servilismo. Era de esas mamás que abdican sus fuerzas, su predominio y su superioridad de madre, por ignorancia de sus deberes, dejándose mal aconsejar por un amor mal entendido, que pasa de la abnegación a la abyección. La otra causal explicativa del tono agrio de Ernesto era la sociedad de la orgía, ese reproche íntimo que se levanta en la conciencia del que delinque. En fin, dijo Ernesto, he sabido que el licenciado le entregó a usted ya los 200 pesos. Sí, ya los tengo. ¿Y por qué me lo había usted ocultado? Esperaba la oportunidad. Pues ha llegado ya, me caso. ¿Cuándo? El mes que entra.
¿Qué has hecho?, exclamó doña Marianita, espantada por instinto. ¿Qué he de haber hecho? Pedir a Rebeca. Y debía usted suponérselo. Sí, pero yo no creía que tan pronto, al mal paso darle prisa. Al mal paso, quiero decir que si al fin esto no tiene remedio, es mejor apresurarlo. Doña Marianita reflexionó. En fin, ¿qué? Observo que todo eso me lo dices como apesarado. No te veo contento. Parece que vas a hacer un sacrificio. Esta observación era justa, y Ernesto no pudo más que rendirse a la evidencia. Deme usted mi desayuno, porque ya me voy. Doña Marianita obedeció dirigiéndose a la cocina. Habían pasado ya 2 domingos sin que Ernesto y el alemán se bañaran juntos. El alemán había comprendido que Ernesto no quería oírlo, pero se creía en el deber de hacer todos los esfuerzos posibles para disuadir a su amigo de la descabellada resolución de casarse, y buscó a Ernesto a la hora en que éste salía de la tenería. Mira, Ernesto, le dijo, ya sé que te son molestos mis consejos, pero creo que es un deber mío dártelos porque te quiero. En vista de tu buena intención, dime lo que quieras. Me gusta verte resignado. Escucha. Me he puesto a hacer la cuenta de lo que una persona de tu clase necesita para vivir en México, de lo que necesita para casarse, y luego de lo que necesita para poner casa, mantener a su mujer, vestirla, etcétera, etcétera. ¿Y no has hecho cuenta también de lo que cuesta el primer muchacho?, preguntó Ernesto, en tono de burla. Precisamente sí, contestó con calma el alemán. También he formado mi presupuesto de lo que cuesta un niño. A ver, eso ha de estar curioso. ¿Cuántos niños has tenido tú para saber esas cosas? Ninguno. Pero me he informado de los gastos. He preguntado a personas experimentadas y he podido formar mi presupuesto con alguna exactitud. A ver, el presupuesto del niño. No. Procedamos por orden. Primero por el presupuesto de la casa. Ya te dije cómo he arreglado ese punto. Bueno, pero este presupuesto es para cuando te mudes por la urgente necesidad en que vas a verte de vivir solo. Bueno, a ver el presupuesto. El alemán sacó un papel y leyó. Hoy no se puede conseguir una casa, ni aún en barrio lejano, con sala, recámara, comedor y cocina, por menos de 25 pesos. ¿Es cierto? Sí, pero ponla de a 15. Comida para 3 personas, incluyendo alumbrado y demás gastos menudos, 1 peso diario. Y 15 de la casa son 45. Y 5 de una criada son 50. Cabales. Ahora, ropa, calzado, lavandera, cigarros, cerillas, tranvías y dinero de bolsillo, 40 pesos. Es mucho. Si entramos en detalles verás que falta. Sean pues los 40 pesos. En suma, el tipo de gasto de la vida en México de un matrimonio sin hijos es de 100 pesos, viviendo con el orden más estricto, con la mejor salud y con inteligente economía. La inteligencia de esta economía consiste en apartar mensualmente, quitándolo aún de los gastos ordinarios indispensables, una cantidad que esté en razón directa de la proporción que hay entre el gasto total de la vida, de la población y el monto de lo recaudado por los médicos, los droguistas y los boticarios. Si estas 2 cifras pudieran sacarse, al compararlas se vería que la contribución de la salud es la más fuerte de todas las contribuciones en el promedio de 10. De manera que debe de considerarse como mínimo de esta contribución un 5% del haber personal, o sea, en el tipo de 100 pesos 60 al año, en concepto de que sin esta previsión el primer tifo o la primera bronquitis desnivelará tu presupuesto para siempre. Como se ve, Ernesto estaba colocado en una posición de la que no podía retroceder. Voluntariamente había elegido el peor camino. Quiere decir, había hecho lo que todos los seres racionales, cuando tienen que elegir entre las sugestiones de la razón y de la prudencia.
y las sugestiones de las pasiones. Se había dejado llevar por el sentimiento. No había vacilado entre el amor de Rebeca y los buenos consejos del alemán. El alemán se había recargado como siempre en la balanza y había triunfado. En cambio, el león, que no disfruta de la admirable prerrogativa del raciocinio, ni tiene la pretensión arrogante de ser el rey de la creación, ni tiene otros muchos humos, solo propios del hombre, agobiado y maltrecho por el escozor de sus heridas y por la pérdida de su sangre que restañaba con su saliva, había discurrido de esta manera: no es bueno oponerse al poderoso. No sabemos cómo formularía este pensamiento, pero lo formuló sin haberlo tomado de ningún filósofo. Leónidas, esa bestia formidable, tiene triple fuerza que yo, y cuantas veces me le atravieso en su camino, me ha de hincar los colmillos y las uñas. Él es dueño de la leona, de aquella leona. Ese es el punto preciso a donde el hombre coloca los suspiros. Los leones deben hacer algo por el estilo, pero no lo sabemos a punto fijo. El león herido permaneció muchas horas echado y lamiéndose hasta que sintió sed. En la forma clásica y sencilla en que los leones formulaban sus ideas, después de formular la palabra vencido, pasó a esta otra: agua. Quiero decir que la estricta lógica de la conservación obedecía a la necesidad de recurrir al agua, que es la vida del organismo. Mientras Ernesto recurría al recurso atentatorio de tomar ajenjo, que es el veneno del organismo, y esto era porque Ernesto es un ser inteligente y el león una simple bestia. Razón sobrada para que mientras los leones hacen al pie de la letra todo lo que deben hacer, los hombres ejecuten todo género de barbaridades. Ernesto, de grado y con todo conocimiento de causa, se había colocado en una posición en la que todo había de ser dificultades y por consiguiente sinsabores. En medio de todo ya sabemos cómo Ernesto quería ser garboso, como su padre, y las razones que tenía para ello eran estas. Tenía Rebeca dos amiguitas, ¿no? Y eran las tales de esas gentes que se le paran a uno enfrente, que lo encuentran en todas partes, que siempre tienen 10 preguntas que hacer, que se ocupan de nuestros asuntos con un interés que no tiene fundamento, que están siempre al tanto de lo que nos pasa, que usan de una confianza y una familiaridad para las que no se les ha facultado. En cuanto a su aspecto físico, eran espigadas y huesosas, de talle largo y manos enjutas. En cuanto a su ocupación, eran violinistas. Quiere decir, aprendían a tocar el violín en el conservatorio, a cuyo director le llamaban Alfredo Bayot a secas, al señor Morales Melesio Morales, y así a todos sus superiores. Vaya con decir que al presidente de la República le llamaban simplemente Porfirio. Está retratada su llaneza. ¿Quién sabe si algo de esta llaneza sea indispensable a una señorita para tocar el violín? Pero ello es que las dos violinistas se parecían en muchas cosas. Se las veía todas las mañanas invariablemente, cargando el instrumento de Paganini en una funda de bayeta encarnada, y seguidas, aunque cada una por distinto rumbo, por una señora que debía ser la mamá, y en cuya fisonomía se había quedado ya, como estereotipada, una sonrisita arrancada por cada transeúnte, que se quedaba viendo a la muchacha y al violín. Parecía que la mamá iba diciendo: figúrense ustedes qué ocurrencia de mi hija, tocar el violín. Efectivamente, la violinista todavía no pretende entre nosotros, pero prenderá. Seguirá lógicamente a las meseras y debutará en los cafetines. Seguirá en los títeres y después se injertará entre los violines del teatro principal. Entonces empezará a desaparecer la sonrisita estereotipada de las mamás, que ahora contemplamos todavía como mortificadas. Pues bien,
Estas dos violinistas no dejan a Rebeca un momento. ¿Por qué? O la van a visitar para imponerse de sus asuntos, o le tocan escalas frente a su puerta en la vivienda de enfrente, hasta ponerla nerviosa. Las violinistas son su almirote, y estas son las que con sus llanezas y sus confianzas están picando el amor propio, no solo de Ernesto y de Rebeca, sino de las respectivas familias. Ya dan en que si el gro para el vestido no puede ser de a peso, la vara, porque es tramado, de que si la ropa interior debe ser indispensablemente llevar encajes y tejidos y randas como toda ropa de novia, o ya que es muy ridícula una novia, con medias de la peseta. Todas estas observaciones forman una especie de código a que se sujetan, aunque rabiando, los padres de Rebeca y Ernesto, para quien cada paso es una nueva dificultad y un guarismo más al presupuesto. Pero ejercían tal influjo en su ánimo estas opiniones que no se sentían con valor para contrariarlas. Aquel presupuesto iba creciendo como bola de nieve, al grado que los 200 pesos del licenciado y todas las trazas que hasta aquí había pensado Ernesto en darse, habían pasado ya a la categoría de utopías irrealizables. Y era preciso dinero, mucho dinero para casarse, de lo que resultaba que aquel maldito alemán tenía 1000 veces razón, pero ya no había remedio. Era necesario afrontar la situación, de manera que mientras el pobre alemán ya no lograba cambiar 2 palabras con Ernesto, el zapatero, aquel zapatero en quien el ajenjo había despertado un grande amor por su amigo, no se separaba de él un momento. Y cosa rara, como si el zapatero fuera el genio tutelar de Ernesto, todo le iba saliendo a este a pedir de boca. Estaba siendo ya hasta garboso como su padre. Las violinistas habían dado su sanción y estaban satisfechas, y doña Marianita Quijada se espantaba. Es mucho, Ernesto, este muchacho. Está haciendo milagros, mi alma. Le decía a una amiga, si viera usted qué bien está quedando con sus donas. Oiga, vaya, ¿qué tal será donde las violinistas no han podido meter la tijera? Y ya las conoce usted, que son criticonas como pocas. Efectivamente, Ernesto no se paraba en gastos. Todo le estaba costando 3 veces más de lo que se había propuesto. Y entre todas las personas que lo contemplaban, no había una sola a quien le ocurriera censurarlo. Por el, por el contrario, todas no tenían más que elogios para Ernesto, a quien suponían en el colmo de la abundancia y la felicidad. Pero si alguno lo hubiera observado atentamente, le hubiera podido notar un gesto extraño, un gesto muy parecido al del espanto, pero a nadie le pasaba por las mientes que por las de Ernesto pasara en aquellos momentos nada desagradable. Este gesto peculiar de Ernesto, este gesto que nadie estudiaba, que ninguno había notado y que, no obstante, alteraba sustancialmente su fisonomía y su aspecto, no era más que la diferencia que existe entre las cuentas tristes y las cuentas alegres.